Entonces hoy vamos a mirar, siguiendo nuestro itinerario y nuestro programa, lo que compete al metabolismo hepático. Y entonces, ¿por qué comenzamos con la parte del hígado o la parte de metabolismo hepático y las enfermedades hepáticas? ¿Qué tan importante es el para ustedes, futuros doctores? ¿Qué tan importante puede ser el hígado en la parte del metabolismo? Si hubiera un valor cuantitativo de 1 a 10, ¿cuánto le pondrían ustedes al hígado como aspecto fundamental? Buenos días, mija. Como aspecto fundamental, prioritario de participación. Sí, un 10. Para los de afuera, de 1 a 10, ¿cuánto? Un 10. 10. El corazón, 10. 10. Ajá. ¿Y el corazón se metaboliza? Proceso ok. Bueno. Páncreas. Uy, el páncreas, obvio que es importante. ¿Cómo el micrófono abierto? ¿Qué? El páncreas, ¿cuánto le pondríamos? De 1 a 10. 10. Riñones. Cuerpo humano. Todo tiene que estar en 10, todo tiene que estar en funcionalidad. Ok, muchachos. Entonces, cuando nosotros miramos el metabolismo, vemos que el hígado es muy importante en estos aspectos. Entonces, vamos a mirar si nos responde esta vaina o no. Permítame que se nos pegó aquí la cosa. Segundo, muchachos, que tenemos problemas acá. Ya. Ok. Muy bien. Ok. Entonces vamos a hacer referencia a hepatopatías. Hepatopatías. ¿Qué son las hepatopatías? Son todas el término técnico, clínico, médico que ustedes se van a enfrentar mucho más adelante cuando se hace referencia a una enfermedad hepática. Ok. Y consideremos una hepatopatía como un trastorno o enfermedad que está generando un mal funcionamiento e inadecuado de la metabolización del hígado. ¿Cómo se caracterizan normalmente todas las hepatopatías presentes en los pacientes que van a ver en el futuro, futuros médicos? ¿Cómo se caracteriza? El color amarillo. Es la característica principal, la ictericia. Por eso, ustedes han visto que en los exámenes médicos generales, la primera opción que hacen es mirarle los ojos. A veces les bajan los párpados. ¿Han visto eso los exámenes médicos? Sí, correcto, les baja los párpados. ¿Por qué se hace eso? Porque quieren mirar el color de los ojos, el color de la piel y obviamente, muchachos, otra característica fundamental es que el paciente se le va a hacer un examen físico exploratorio, empieza con unos golpecitos con el dedo. Los que están aquí presentes me están viendo con unos golpecitos para mirar el tamaño del hígado. ¿Por qué el tamaño del hígado? Porque el tamaño del hígado tiene unas características básicas, fundamentales, pero cuando hay hepatopatías, el hígado aumenta de tamaño. Ese aumento de tamaño es inflamaciones. Entonces, esa sintomatología, llamémoslo así de entrada, dolor abdominal, aumento del tamaño del hígado, color de la piel y de los ojos en forma ictérica, pues bueno, obviamente nos va a favorecer la presencia de entrada de una hepatopatía. Ok, bueno, tanto la vesícula biliar como el hígado van muy ligados lo uno con lo otro en las hepatopatías. Sabemos que está ubicado, ¿en qué parte del cuerpo humano está ubicado el hígado? En el Anterior. hipocondrio derecho. Muy bien, lado derecho. Y que entonces la vesícula biliar y el hígado se conectan por unos conductos que se llaman vesículas biliares o las vías biliares, ¿de acuerdo? Las vías biliares. Entonces, el hígado, ¿qué hace el hígado? Ser una máquina, va a ser como un transformador bioquímico, ojo, y por ser el órgano más grande, pues obviamente es donde se generan el proceso más
digamos, más químico, metabólico del cuerpo. Ahora, quiero darle claridad. Cuando se dice el órgano es uno de los órganos más grandes, realmente hay uno mucho más grande que se llama la piel, ¿correcto? Pero a nivel dentro del cuerpo, dentro de la cavidad abdominal, es el órgano más grande. Tenemos esa claridad. ¿Listos? Y las vías biliares contribuyen a través de las vías biliares, a través de la vesícula biliar y las vías biliares se desemboca un fluido. Ese fluido que va a desembocar a unir con el hígado y que genera una secreción hepática, esa revoltura, es lo que nosotros llamamos la bilis. La vesícula biliar almacena la bilis. Entonces la bilis y el hígado son muy parecidos, son muy llaverías, llamémoslo así, para que la metabolización completa de los componentes que requieren nuestro cuerpo sea completa. Ok, vamos a ver cuáles son las funciones del hígado. ¿Cuánto pesa aproximadamente un hígado? ¿Alguien lo sabe? ¿O depende del tamaño de la persona? El tamaño del hígado normalmente es estándar, el peso es estándar, pero ¿de qué depende? La constitución funcional de la persona. ¿Qué sirve o cuál es la funcionalidad del hígado? Metabolizar. Cuando yo hablo de metabolizar, recuerden, compañeros, hago referencia a metabolizar, a desdoblar, desnaturalizar, descomponer. Algo importante, casi todo el colesterol que nosotros vamos produciendo en nuestro cuerpo se produce por el hígado a través de lo que va captando y va recuperando y va degradando de los alimentos. Segundo, todos los alimentos que se digieren, que son captados y metabolizados, el hígado las transforma en proteínas, grasas e hidratos de carbono. Los empieza a ayudar con sus secreciones. Por eso es que es importante el hígado. Entonces, cuando una persona llega al consultorio con las características físicas anteriores, que me las quiere recordar la compañía que está presente, ¿cuáles son las características de una hepatopatía? Una, inflamación. Dos, Dolor abdominal. dolor abdominal. Pericia. Pericia. Bien. Ok, el color ictérico, podríamos decirlo que podría ser como un amarillo, como el de la foto que está ahí en las láminas. Se podría considerar. Sí. Sí. Aquí hace que si la insulina ayuda, lo que pasa es que no es que tanto ayude, sí influye porque el hígado es fundamental en la insulina, pero ¿qué pasa con la insulina aquí en estos casos cuando tenemos una hepatopatía? ¿Está funcionando bien o está funcionando anormal? Anormal. La insulina está funcionando anormal. Ok, entonces tenemos una serie de enfermedades, llamémoslo así, para que lo puedan copiar mejor. Vamos a tener una serie de enfermedades hepáticas, jóvenes. Esas enfermedades hepáticas que están muy relacionadas con la sintomatología común de las hepatopatías. Las más comunes son las hepatitis virales, A, B, C, D, E, hepatitis alcohólica, tóxica, la famosa cirrosis, y los tumores que se dividen en benignos y malignos. Hoy vamos a hacer referencia a esto. Partimos de por qué la hepatitis. ¿Alguien sabe por qué antes de en la parte de la medicina, a la hepatitis, cómo le decían a la persona que sufría hepatitis? Porque había comido ¿qué? Mucha ingesta de ¿qué? Antes, el paciente que le daban hepatitis hace unos 40, 50, 60 años en medicina, pensaban que el que comía demasiado dulce le daba hepatitis. Dulce. Y entonces esa hepatitis, y resulta que hoy en día, lo que es más cruel todavía, lo que comenzó como una enfermedad viral, hoy en día en los nuevos protocolos de sexología, que lo verán ustedes más adelante, dentro de las enfermedades de transmisión sexual están considerando la hepatitis. ¿Y por qué la hepatitis? Porque es un virus que transmite. Muy bien. ¿Por qué más?
porque hay intercambio de fluidos. Ok, aquí es cuando yo digo en la parte de sexología que poner la boca en aquello y aquello en la boca es lo que está garantizando que de pronto se presente un intercambio de fluidos y la hepatitis es contagiosa. La hepatitis B sí, pero ahora todas las hepatitis la están ya metiendo como contagiosas de vía sexual. Al paso que van muchachos, es como lo que yo digo a veces en otras clases, que al paso que van el día que van a pegar, eso va a ser un intercambio de vacunas. Primero los carnet. ¿Usted está vacunado contra COVID? ¿Sí? No. ¿Tiene todas las vacunaciones? Sí, no. ¿Tiene vacuna de hepatitis? Sí. Antes peguémosle. Como están las cosas, al paso que va esto, ese es el camino que se nos viene a ver venir. Muy bien. Entonces, teniendo estas hepatopatías, y vamos a hablar de adenomas y vamos a hablar de algunas de estas sarcomas que se presentan a nivel de hígado. A mí siempre me pasa algo acá. Permítame. Espérate que... Ok. Muy bien. Las hepatitis virales son enfermedades infectocontagiosas que están producidas por un virus llamado hepatotropos, inflaman el hígado y alteran, ojo, el funcionamiento. Hay 5 tipos de hepatotropos. A, B, C, D y E. ¿Cuál es la más contagiosa de todas? La B. Dicen que la A no es tan contagiosa, pero muchachos, se han presentado algunos casos en que la hepatitis ha sido contagiosa. Ahora, para que un paciente se contagie con hepatitis, específicamente, por ejemplo, la B, ¿qué tiene que tener esa persona que se haya contagiado con hepatitis? ¿Cómo está su sistema inmunológico? Deprimido. Muy bien. Okay. Los pacientes que han sido tratados con glucocorticoides, ¿cuándo se manejan? ¿En qué patologías o cuándo se maneja un glucocorticoide? Trasplantes, ¿qué más? ¿Enfermedades de qué para los de afuera? Permítame, vamos por partes. Los de afuera. Para los de afuera, quiero saber. Enfermedades ¿En dónde? en enfermedades autoinmunes. Leucemias. Enfermedades autoinmunes, ¿qué más? Leucemias. Una, leucemia. Otras. Todo lo que tenga el sistema inmunológico deprimido. Y cuando mandan glucocorticoides, es porque es el último eslabón, llamémoslo así, o frontera para poder mejorar el paciente. Entonces, ¿cómo se basa el diagnóstico, muchachos? A ver, sin entrar en detalles, sin levantar la mano a los presentes y los que están ausentes tampoco, vamos a mirar las experiencias de los que de pronto hayan sufrido hepatitis. Y ojo, la hepatitis de antes no era tan contagiosa como la hepatitis que se ve hoy en día. Dime. Sí. La tóxica. Sí. Ok. Aquí me preguntan del hígado graso y que le ha ocasionado una hepatitis. Los pacientes con hígado graso tienen una frecuencia de un 70-80% que les dé hepatitis. Y es está entre las características de las hepatitis tóxicas. ¿De acuerdo? Muy bien. Ojo, el diagnóstico para el paciente hepatitis: abdomen, palpar abdomen, apreciar el color de la piel, la ictericia, dolor abdominal, los ojos y así ya ustedes de ojímetro ya saben, ya pueden decir que tiene hepatitis. Oh, ay, hijo de madres. No, profe. Oh, permítame. Aquí los compañeros presentes dicen que sí inmediatamente el diagnóstico de hepatitis. No. No, profe.
Primero se hace el examen físico y después el examen A los práctico. compañeros de afuera, muchachos, a ojímetro ya tenemos sospechas. Ojo, cuando ustedes traten un paciente, están con sospechas. Acuérdense del método científico, ¿de acuerdo? Están evaluando, tienen sospechas. Por la mejor forma de evaluar ustedes, ¿con qué sería? Un perfil hepático. Exámenes de sangre, un hemograma, para apreciar qué enzimas hepáticas. Muy bien. Las enzimas hepáticas se obtienen en el hemograma y ustedes tienen que indicar, necesitamos enzimas hepáticas para que aquí apliquen a través en el suero del plasma sanguíneo, en el suero se aplican unos pigmentos, unos marcadores químicos que son los que nos van a permitir determinar los antígenos que puede tener la persona o el aspecto genómico, es decir, va a determinar el examen de sangre qué tanto nivel de hepatitis puede presentar esa persona, qué tanto anticuerpos ha desarrollado. Ojo, recuerden que genéticamente hay personas que se llevan sorpresas cuando les hacen exámenes y por ahí les sale una crucecita de que tuberculosis, por ejemplo, y la persona fue asintomática, nunca tuvo manifestaciones clínicas de tuberculosis, pero le apareció digamos, esa cicatriz, que así le llamamos en genética, de que tuvo una vez algún anticuerpo que se desarrolló por tuberculosis, fue porque lo tuvo. Lo mismo pasa con hepatitis. Se pueden presentar una serie de cicatrices de los anticuerpos que se desarrollan. Entonces, hepatitis A. La hepatitis A es muy contagiosa, ojo. Digamos que es infecciosa, más no tan contagiosa, depende del sistema inmunológico. Se caracteriza por la presencia del enterovirus, llamados virus de la hepatitis VHA. Esto nos provoca inflamación del hígado y se transmite por una ruta orofecal o alimentos contaminados. ¿Las vacunas curan o previenen? Total. Ojo con eso, doctores. Las vacunas previenen. Si las vacunas previenen, ¿cuál es el mecanismo de acción de la vacuna para ser preventivo? Perdón. Generar anticuerpos. Correcto. Dime. Y generar inmunoglobulinas. Correcto. Eso es lo que llama la célula de memoria. Eso es lo que se llama generar anticuerpos. Entonces, la forma de las vacunas preventivas es generar anticuerpos. Y entonces, la vacuna para la hepatitis A es generar un anticuerpo. Quiero aclarar. El virus de hepatitis A rara vez, por eso lo dije al principio, a una compañera que me preguntó que tenía conocimiento que la A no es contagiosa. Dependiendo del sistema inmunológico, rara vez la hepatitis A es contagiosa. ¿Correcto? Pero sí se transmite. Lo que pasa, reitero, como lo dije al principio, muchachos, en estos procesos metabólicos y en esta serie de prácticas sexuales que se han ido presentando día a día y en esta serie de procesos de mala alimentación, porque tenemos que considerar nosotros que la población colombiana, por muy bien cuidado que nos encontremos, por muy bien que estemos todos nosotros, muchachos, hay que considerar que nuestra población colombiana no se alimenta adecuadamente. Nuestra población colombiana no tiene buenos hábitos alimenticios. Y entonces, pues por consiguiente, toda esta serie de patologías metabólicas o hepatopatías metabólicas son frecuentes a que se nos den. ¿Cuáles son los síntomas de una paciente con sintomatología de hepatitis A? Recuerden que yo les mando esta presentación. Cansancio, náusea, fiebre, pérdida del apetito, diarrea, dolor de estómago, algunos se les oscurece la orina, que es una característica del paciente con hepatitis, el oscurecimiento de la orina, ictericia y necesariamente con el paciente con hepatitis, llamémoslo hepatitis A, puede ser sintomático. Entonces, cuando se encuentra que la persona, siendo asintomático, encontró que tenía hepatitis A, cuando llegó a ¿qué? A una complicación en el hígado. ¿De acuerdo? Y las complicaciones hepáticas no se manifiestan de entrada físicamente así. Pasan tiempos. Ya cuando empiezan a sentirse esta sintomatología que es común en muchas de las hepatitis, simplemente que vamos a ver
dónde va a estar el factor diferencial, muchachos. Quiero que me digan, analicen estas sintomatologías de las diferentes hepatitis y van a encontrar dónde está el factor diferencial. Cuando yo digo, por ejemplo, el común del chikungunya, paludismo y el Zika, que es un vector, que es el zancudo, aquí ustedes hoy van a tratar de determinar cómo se diferencia una hepatitis A, una B, una C, una D y una E. Ok. Hepatitis B. Esta provoca inflamación. ¿La hepatitis A provoca inflamación del hígado? Ok. Van analizando. Va a empezarlos a cogerlos acá. Y los de afuera también, que no crean que me escapan. Bueno. Virus de la hepatitis B provoca inflamación del hígado. La hepatitis B se puede convertir en hepatitis crónica. ¿A qué llamaríamos nosotros hepatitis crónica? Y me contesta alguno de los de afuera. Afuera. Los que están aquí cibernéticos, virtuales. Alguien que me contesta, ¿qué es una hepatitis crónica? ¿O a qué podríamos llamar una patología crónica? Porque Se puede convertir a un... se vuelve muy prolongada. Que es prolongada. Otra respuesta, mejor. Vamos mejorando. Otra respuesta. Puede evolucionar a otra enfermedad más fuerte, ¿no? Pronto una cirrosis, un cáncer. Aquí un compañero dice que la inflamación puede ser o puede no estar, puede ser incapacitante. Un dolor que excede los, digamos, pues los meses ya, que lleva 3 o 6 meses. Si llamamos hepatitis crónica, como la hepatitis B, es aquella que viene y la sintomatología no se percibe y se identifica inmediatamente y no dura, el periodo dura 2, 3, 4 o 5 meses y muchas veces puede pasar asintomático y después resulta que sí. Ay, que te hace falta el sol, métase al sol a ver si coge colorcito. Busque al novio que la coja cachetadas para que coja color a ver si se le quita. La ictericia, ¿de acuerdo? Pero eso va dependiendo del sistema inmunológico y depende cómo está la conexión biliar con el hígado, ¿de acuerdo? Entonces, ¿han escuchado hablar de la bilirrubina, pero no la de Juan Luis Guerra? ¿Cómo? Total, químicamente, el hemograma. ¿Qué es la bilirrubina? ¿Qué recuerdan que es la bilirrubina? Dime. ¿Producción de qué? Sí. Ok. Profe, Dime. creo que son los productos de desecho de la degradación de los glóbulos rojos. Total, ¿y qué más? ¿Cómo es el Eh, color? pues es la causante de ictericia, profe, Sí, correcto. La y dolor, ictericia. dolor abdominal. Ok. Entonces, hasta este momento, factor diferencial entre hepatitis A y hepatitis B. Inflamación. Ok. ¿La hepatitis A puede ser crónica? ¿La hepatitis No. B? No. Sí. ¿La B? Ah, no. Isabela Sandoval, ¿qué dijiste? La B sí La B puede puede ser Ah, crónica eso y sí. generar algo más grave, mientras que la A no. La hepatitis B, ojo con esta axioma, se puede propagar por medio de contacto con la sangre, con el semen y otros líquidos corporales o fluidos que generemos. En la hepatitis A hablamos de lo mismo, orofecal. Orofecal, y ojo, hablamos de la hepatitis A de orofecal. Y aquí estamos hablando semen y otro. ¿Y no hay prácticas orofecales? ¿No hay prácticas? Correcto. Ok. Correcto. Entonces, aquí, hasta ahora, hemos encontrado ese factor diferencial. ¿Cuáles son los síntomas de una hepatitis B? Fatiga, náuseas, fiebre, malestar, dolor, diarrea,
oscurecimiento de la orina, coluria que se le dice, acolia que es excremento de color claro, acolias que quiere decir falta de color amarillo de los ojos. Aquí, otro factor diferencial con la A. Dolores musculares. La hepatitis A puede dar fiebre, más no dolores musculares. Hasta ahora, pues, la casuística. Pero muchachos, el hecho que estemos viendo hoy algunos factores diferenciales hoy de las patologías de deficiencias metabólicas hepáticas no exoneran que es el 100% de la seguridad. En medicina no hay nada 100% seguro. Hace algunos años, un docente que trabajaba en la Santiago, lo conocí, todavía no estaba yo docente acá, oncólogo, estaba presente con él en ese momento, di bendiciones porque pues, estuve presente, he tenido mucha buena suerte de estar presente en momentos oportunos, y había un paciente con un CA y le habían diagnosticado 6 meses. Le estoy hablando hace 15, 18 años. Para mí la sorpresa fue que en diciembre pasado estaba el señor aquí matriculando su hijo, entrando a medicina. Y la estadística dice, que se iba a morir en 6 meses. Y lleva 15 años. Bien. Cáncer. CA es cáncer. Entonces, en ese orden de ideas, muchachos, nada en medicina es un 100% seguro. El que estemos hablando que el común denominador me dice que la hepatitis A no tenga fiebre o dolor muscular, no exonera que puede haber un caso excepcional. ¿De acuerdo? Muy bien. Profe, una preguntita. Dime, Isabela. Lo que pasa es que, o sea, en la diapositiva anterior, cuando estabas explicando la hepatitis A, tú habías mencionado y en la diapositiva parecía que era una, o sea, que había pues inflamación aguda del hígado. Y tú ahorita pues, nos confirmaste que la B se caracterizaba era porque sí había inflamación y en la A no. Correcto. Ahí me La perdí. diferencia es que es mucho más grande la inflamación, más perceptible en la B que el de la A. ¿De acuerdo? Ah, ok, vale, vale. Pero puede haber inflamación, sí. Puede haber inflamación en la A, sí. Pero no tan palpable. Y ahorita veremos unas fotos de una distensión de inflamación. No tan palpable. Por eso, yo a veces peleo en las clases de auditoría y cuando me tocaba que darle clases a los de las EPS, porque en Colombia el modelo de salud es muy bueno, pero ¿qué pasa, muchachos? Que es que son las políticas las que frenan que se haga una muy buena medicina. El programa, programa, digamos, de salud de nuestro país es bueno, pero a un médico le toca trabajar en un 90% de las EPS a ojímetro, porque a duras penas le autorizan los exámenes adicionales. Pedir un examen, un hemograma con enzimas hepáticas, se hace, pero es un poquito más costoso que un hemograma normal. Y hoy en día esto se llama costos versus beneficio y resulta que está mal enfocado esa palabra. Ok. Hepatitis C. Hay inflamación causada por el virus de la hepatitis C. Generalmente es asintomática. Y normalmente la hepatitis C va acompañada con aquellos pacientes que están relacionados con amigos del alcohol o el tabaco. Hay una relación. No, no. Sí está relacionado con la cirrosis, la hepatitis. Paciente que tenga cirrosis, producto de alcohol, tabaquismo, lo más probable es que tenga hepatitis C. Entonces, ya tengo aquí una diferencia. Que la cirrosis, ¿cómo? ¿Qué? Con el virus, con la cirrosis, se lo puede presentar con pacientes trasplantados, se puede presentar con pacientes que tengan cicatrices o, digamos, la parte genética codificada de que tuvo alguna vez hepatitis y fue asintomático en su momento. No necesariamente. La B puede tenerla y el paciente no puede ser abstemio, puede que no tome, ni fume, ni bebe. ¿Correcto? Pero en la C, pues claro, si a ti te sale positivo.
Ujú. Claro. Aquí hay una compañera exponiendo algo de su vida muy interesante, muchas gracias, de que le salió le pegó a todas. Esta no fue, esta fue muy amplia, le pegó a todas, a todas. Y- no, tranquila. Y por eso quedó así, mija, por eso está viva, por eso está con nosotros, estudiando medicina. A ver, muchachos, es factible, esos casos como el que le pasó a la compañera, obedece a dos cosas. La primera, ojo, cuando no logramos identificar claramente la sintomatología y la praxis de cada una de las hepatitis. Dos, vuelvo a mi ejemplo anterior. Ojímetro no se puede trabajar, ¿de acuerdo? Y los exámenes, en la medida que se van especializando, se vuelven más costosos y más onerosos y hay que pelear para que los autoricen. Y tercero, llegar a un momento en que no se sabe qué es, ya se considera como un trastorno metabólico, como en tu caso, que es ya el patólogo dice A, B, C, D, E, le faltó todo el resto del abecedario. Es un trastorno metabólico de algo. ¿Qué aplica? Inmunoglobulinas. Lo más seguro es que te deben haber aplicado alguna inmunoglobulina. Lo más seguro es que ya te quedó codificado y ya tenés un sistema biliar adaptado a esas condiciones hepáticas tuyas y está funcionando adecuadamente. Porque yo veo aquí no ictérica. ¿A qué se debe que le haya dado todas? Dice el doctor acá. En algunas veces hay predisposición genética, en algunas veces hay predisposición de contagio con diferentes personas. Correcto. Correcto. Le sale negativos. Y trastorna. Eso es lo que nosotros llamamos trastorno. Cuando no hay una identificación patológica clara, estamos hablando de un trastorno. Muy bien. De un trastorno. Ok, miren, hablamos de la cicatriz permanente, cirrosis. Ojo. Recuerden lo que les dije en la hepatitis C. Esa está muy ligada con la cirrosis. Un 80% está muy ligada con la cirrosis. Pero, ¿quién quita que el 20% sea abstemio la persona y la tenga? ¿De acuerdo? Entonces, cuando ya pasamos y rompemos esos esquemas estadísticos, estamos hablando de trastornos. ¿De acuerdo? Síntomas de la hepatitis C, ictericia, todas las tienen. Dolor abdominales, todas las tienen. Fatiga de los musculares, la B. Náusea y pérdida de apetito, todas la tienen. Vómitos, muy bien. Fiebres, heces de color pálida o corias. Orina oscura, coluria, todas la tienen. Prurito, no todas, compadre, no todas. ¿O quién dijo? Que también. Ah, ya lo iba a meter, pero bueno. Ok. Bueno, ojo, par de bellezas. Ojo, el prurito, la hepatitis puede generar un prurito, un salpullido. Prurito es como un salpullido. Ese salpullido, a ver, háganse de cuenta como cuando de pronto ustedes de científicos y con esa investigación clínica médica que caracterizan, meten la mano en un hormiguero, y las hormiguitas se los pican, se los comen. ¿Cómo le queda la mano? Como si fuera una mazorquita. Así más o menos es la presencia de un prurito, ¿de acuerdo? Ese prurito puede ser generalizado o focal. Cuando uno dice generalizado es todo el cuerpo, que le pica, o focalizado en alguna parte que normalmente, si es focalizado, es alrededor del abdomen. ¿De acuerdo? Ascitis es cuando hay presencia de líquidos en la cavidad abdominal que generan inflamaciones. Varices sangrantes en el esófago. La persona, cuando hay sangre en las heces fecales, no solo, o melenas, no solamente hay que pensar en qué, en cuadros gastrointestinales diarreicos, sino en, pues, hemorroides no, síndrome de colon irritables.
No. No. Por ahí no. Una hemorragia Hemorragia. de vías digestivas. Víctor, hemorragias internas, rompimiento, una gastritis, una úlcera. Puede generar una hemorragia interna y puede generar un sangrado. ¿De acuerdo? Entonces, aquí, ojo con esto. Si tenemos sangrados en las heces fecales en un paciente con hepatitis C, ¿cómo diferenciarían ustedes, futuros doctores, que es hepatitis C y por eso está generando heces sangrantes? Porque hay un rompimiento de los vasos sanguíneos internos del esófago. ¿Cómo y no identificarlo como si fuera una gastritis o una úlcera, que también generan sangrados? O los demás Los síntomas. otros síntomas. Por Permíteme, el dime. color de las heces también, ¿no? ¿Cómo? Por el color de las heces. Por el color de las heces, que sean iguales, porque también sea Por los otros síntomas, por fatiga, náuseas, O vómito. por la asitis. La citis, profe. Por la citis. ¿cómo? Por la La citis. citis. Por esa cavidad. Pero estoy- ¿Me escuchan? Sí, profe. Ok, listo. A ver, ojo con la pregunta. ¿Cómo diferencian ustedes, les repito, no se confundan, el color de las heces fecales sangrantes y que de pronto no sea un problema gástrico a un paciente con hepatitis C que puede generar sangrados internos a nivel del esófago? El sangrado interno del esófago, ¿hacia dónde va? Correcto, exacto. Entonces, ¿cómo diferenciarían ustedes un paciente que tiene hepatitis C a ese? ¿Cómo? El color de la sangre. Profe, Normalmente las heces fecales son más oscuras. Mucho color más concho, color concho café. ¿Cómo? Color concho café. ¿Color poncho café? Sí, Concho café, ya sé. Concho café, más o menos, correcto. Profe, pero pues, esas deposiciones melénicas se pueden dar también en vías digestivas altas. Es decir, Total. pueden ser entonces, altas o bajas. Altas o bajas, la melena se va a dar. ¿De acuerdo? Las melenas en las heces fecales. Ok. Hepatitis D. A ver, ¿qué pasó aquí? Recuerden que en el esófago tenemos cilios también que absorben y también se pueden desprender y eso también se puede metabolizar y da origen. Las enfermedades de la hepatitis C puede dar melenas en las heces fecales, oscuras, por el sangrado. ¿la hepatitis es la que da las melenas o la C? Proteinurias, todo eso se mira, pero ya es más específicas. Profe, ¿es la hepatitis D o la C la que da las melenas? ¿La hepatitis qué? D. No te entendí la pregunta. ¿Qué, mija? ¿Cómo la pregunta? No te escuchamos bien. Que si es hepatitis C o D la que da las melenas. La C. Ok. Bueno. No, en la melena no, en el color de las heces fecales. Más oscurita. Sí. Y tienen sangre. Por el color, es más claro todavía. Sí. Hepatitis D. La hepatitis B, llamémosla así, es como el primo hermano de la hepatitis B. El precursor. ¿Qué entenderíamos nosotros como precursor? Que se puede dar después de... Algunos saben de mutación, ¿no? El causante. Causante. Perdón, silencio.
Precursor, ¿qué son? Vuelvo y repito, ¿qué ella entendería usted por un precursor? Sí. Que inició, ok, precursor. La hepatitis D, cuando se determina que es hepatitis D, es porque es un precursor de la hepatitis B. Es decir, que antes de llegar a la D, el paciente tuvo primero hepatitis B y fue asintomático. Y después fue que ya la sintomatología de la hepatitis D nos llevó a la conclusión de la hepatitis D. Dime, Salomé. Una pregunta, entonces, ¿cómo la hepatitis B puede llegar a ser crónica? La hepatitis D puede ser o sea, puede ser ¿cómo te explico? Como que, o sea, como que se pudo haber agravado más, ¿o es totalmente diferente? Diferente, Salomé, diferente. Aquí hay un cuadro diferencial. Antes de continuar, dime. La D tiene una característica connotación especial. A los que le pegan a las drogas psicoactivas. No hablemos de heroína porque hay unos que... Hay unos que le pegan a la heroína, otros a la cocaína, otros al bazuquito, otros otros le pegan a la rosadita, ¿cómo es que se llama? ¿Cómo saben, no? Ellos saben aquí, ¿no? Muy bien. Es al popper. Ah, eso sí sabe también, ¿no? Ya, ok, muchachos. Aquellos que se apliquen todo vía intravenosa, que se comparten la misma jeringuita, pásame un plom, pásame un pase. No solamente, ojo con eso, sí, pueden transmitir VIH, es hepatitis D. Entonces, aquí un factor diferencial es que la gran mayoría de las personas que tienen hepatitis D, recuerden, comenzó como precursor de la hepatitis B a partir de sus membranas nucleares de la hepatitis B y que se potencializó, se regularizó en hepatitis D con la misma sintomatología, porque se ha encontrado hasta este momento en la gran mayoría de todas aquellas personas que son adictas a las sustancias psicoactivas intravenosas. ¿De acuerdo? Hepatitis E. No, esas. Todos tienen las mismas generalidades. No. ¿Cuál sería el factor? Aquí hay una pregunta. ¿Cuál es el factor diferencial del paciente? Miren, un paciente que es adicto físicamente tiene su comportamiento, ¿de acuerdo? La misma química sanguínea le arroja incidencia, trazas, como se dice, trazas de sustancias psicoactivas en la sangre. El que se aplica, no crean que eso, la sangre queda enrumbadita. No. 24 horas. Exacto, hay sustancias que hacen presencia a las trazas 24 horas. Heroína. La rosadita, ¿cómo es que se llama? Ah, eso sí saben, repito. Muy bien. Muy bien. Ok, muy bien. Hepatitis E. La hepatitis E, transmisión fecal oral. Aquí sí viene algo curioso. Esta hepatitis es muy frecuente en países, ojo, aquí la gráfica hasta ese momento del estudio hacía referencia a África, ¿de acuerdo? Pero allá sí no es por las prácticas, la boca en aquello y aquello en la boca. ¿No? Ok, a ver, algo, piensen en ese continente, piensen en los países latinoamericanos. ¿Condiciones de qué? ¿Condiciones qué? Sanitarias se dicen, condiciones sanitarias. Agua potable.
allá el agua la comparten con los animales. Si han visto, la gente bebe con los animales al mismo tiempo agua ahí. Ok. Y entonces eso genera el proceso. ¿Por qué hablamos que el proceso? ¿Cómo? No, simplemente es sanitarios, aspectos portadores sanitarios. A ver, muchachos, aquí hay una referencia bibliográfica que dice que el proceso de curación de la hepatitis E es espontáneo. ¿Qué entenderíamos que es espontáneo? ¿Cómo? ¿Por sí mismo qué? ¿Se cura de la nada por sí mismo? Así como dio, así se fue. Ok, Sí, que analicen el mismo cuerpo genera como la forma de de defensa. El superar mismo la cuerpo genera el, enfermedad. el anticuerpo de defensa. No. Ojo. El cuerpo adapta a recibir las cochinadas. Básicamente, muchachos, porque es espontáneo. Así como se da, si se mejoran las condiciones sanitarias, desaparece. Obviamente, pues, no, pero es algo curioso. La hepatitis desaparece cuando se mejoran. Los pacientes de africanos en las brigadas, por ejemplo, hoy en día, quien es el médico, el director de prácticas de la universidad, es un egresado de la universidad, tuvo la oportunidad de estar un año y piola con Médicos Sin Fronteras en África. Tiene el director, no es su director de prácticas, Yusef. Y él tuvo la oportunidad de ver estos casos. Allá se mejoran las condiciones sanitarias, se le mejora el aspecto nutricional, pero con las condiciones sanitarias mejora la hepatitis E. Y lo otro, el sistema inmunológico se empieza a mejorar el nivel de vida de las personas y hay una recuperación rápida. Lo que pasa es que hay muy menoscabado y hay sitios del mundo donde las condiciones son paupérrimas, mínimas de sobrevivencia. ¿De acuerdo? Profe, Sí, puede presentarse. Aquí una compañera pregunta que en las condiciones de nuestro país, bien apartadas, donde digo yo que un médico va bien, un médico llega de vez en cuando donde el agua llega y el viento se devuelve, allá donde un cura va de vez en cuando y un médico cuando es un milagro, puede encontrarse eso. Si hay condiciones sanitarias malas. ¿De acuerdo? Sí, claro. Si no se mejora, claro. La hepatitis alcohólica, su nombre lo dice, es un precursor de enfermedades crónicas. La hepatitis tóxica o alcohólica, llamémosla así, es precursor de la hepatitis, de la cirrosis. Si la persona deja de tomar, ojo, puede ser reversible la inflamación. Una cirrosis, si han visto un hígado cirroso, ustedes conocen las cerezas, las fresas. Ok, imagínense lleno de burbujitas, el hígado lleno de burbujitas, pero bien tupiditas. Esa es una cirrosis. ¿Cómo? Sí. Ah, ¿ya lo vieron? No, no. Ojo con esto. Si la persona deja de beber, puede mejorar y desaparece la hepatitis alcohólica, puede no ser precursor de cirrosis. Pero si el paciente ya tiene cirrosis, no hay nada que hacer. ¿De acuerdo? Ahora, cuando eso progresa paulatinamente, el paciente ya es lo que nosotros llamamos insuficiencia hepática. Hay pacientes que toman todos los días. Aquí acaban de decir que hay compañeros que beben todos los días. Hay unos que toman todos los días. El problema es que no invitan. Muy bien. Ojo con esto. Dime.
¿Cómo se llama el ácido? Salve cetoácidos. Sí. Sí. Mismo. La diabetes es diferente ahí. No picaría tanto ahí. Obviamente se presentaría. El hígado es el único órgano que se regenera. No logra regenerarse porque eso depende del porcentaje del hígado ya afectado. Se demoran 1 año y medio, 2 años en los trasplantes de hígado. De 1, 2, 3 años, 5 años. Hay que esperar la regeneración celular. Muchachos, síntomas de la hepatitis alcohólica. Sensibilidad a la presión abdominal, ¿todas la tienen? No tiene que la persona sea sensible. Cuando una persona le hacen un examen, ¿a usted le duele decir sí? Ok. Vasos sanguíneos en forma de araña de piel, los vasitos algunos. Ascitis, acumulación de líquido, ¿dónde hay? Poco apetito, ictericia, fiebre baja. Hay una que tiene fiebre, muy bien. Fatiga, todas tienen. Sentirse enfermo. Sí. Correcto. ¿Ruito? No. Tampoco es dolor muscular. Correcto. Se presenta. Tampoco va a estar los vasos. ¿Ustedes ya vieron las diferencias? Miren, hablar de hepatitis, del trastorno hepático metabólico o la insuficiencia hepática, cuando hablamos de la hepatitis, que es la más común de todas, en un 80-90% se presenta esto. Luego sigue la cirrosis y ahí en adelante ya todos los trastornos hepáticos específicos que se puedan presentar. Entonces, ¿dónde está el éxito del diagnóstico de ustedes? Aquí hay un doctor que dijo que en el ogímetro. Las diferencias para los compañeros virtuales, ¿dónde estaría entonces para ustedes el factor diferencial? ¿Cómo harían ustedes para identificar si el paciente tiene hepatitis o cuál de las hepatitis tiene? Pues Para los dependiendo de la dime, Guadalupe, dime, Guadalupe. dependiendo de la sintomatología, porque digamos en la B dijiste que presentaban dolor muscular y fiebre, mientras que en las otras por lo general no se presenta esto, y pues tendrías que como analizar todos los síntomas. Ojo con lo que me acabas de decir, Guadalupe. Permíteme, Víctor. Ojo con lo que me acabas de decir, Guadalupe. Si no entraríamos a analizar, uno no analiza, tendrías que tener alguna herramienta que te permita plasmar exactamente tu asertividad. A los presentes. Profe, yo diría que de pronto, o sea, puede ser que en el examen físico podemos ver los vasos sanguíneos en forma de araña en la piel. Te pregunto si esos vasos sanguíneos en forma de araña en la piel es en el abdomen o en cualquier parte del En el cuerpo. abdomen. Normalmente está en el abdomen y en las piernas. Profe, Dime, con la anamnesis, dime. historia clínica, edad, eh, antecedentes, riesgos, población donde viven. Podrían empezar por ahí. Si el paciente entra y le dice, yo tomo todos los días. Ahí ya que van pensando ustedes. Si el paciente les dice, ¿usted fuma, bebe? No, qué guau. Estoy en un Soyis. ¿Ya en qué hepatitis van pensando? Muy bien. Si el paciente les dice, no, de un momento a otro me apareció esta vaina. En la E. ¿Podrían pensar en la D o en la C? La E. Muy bien.
Y si todos tienen dolor abdominal, ¿podrían diferenciar algo? No. ¿Todos tienen fiebre? Ahí sí se podría diferenciar. Sí, correcto. Podría diferenciarse. ¿De acuerdo? En la fiebre, unas son más altas y otras más bajas. ¿Pérdida de apetito? Todas tienen pérdida de No, apetito. todas tienen. Muy bien. La tóxica. Sí, por. Sí. Hepatitis tóxica. Cuando, ojo, y aquí viene la parte de toxicología. La hepatitis tóxica por la intoxicación de las toxinas que generan los medicamentos. ¿Dónde se puede presentar un paciente con hepatitis tóxica? En un paciente, escúchenme bien y van a analizar, en un paciente de polifarmacia. Ojo, un paciente de polifarmacia. Entonces vayan pensando en patologías que pueden generar polifarmacia, que esa combinación agresiva de polifarmacia, hay pacientes que tienen que tomarse 30, 40 y 50 pastillas. ¿Los hipocondríacos, profe? No. Hipocondríacos es una patología diferente. Hay pacientes, permíteme corazón, hay pacientes que sí tienen que tomar polifarmacia porque fueron formulados por las múltiples patologías o la patología que tienen. Entonces, oncológicos. Entonces la pregunta mía es, Pacientes ¿Esos pueden ser? ¿qué pacientes pueden generar la hepatitis tóxica producto de la polifarmacia que toman? pacientes Entonces, trasplantados. Un momentico, para los de afuera, los virtuales. Los hipertensos, profe, puede ser. Una, hipertensos. ¿Qué más? Oncológicos. Diabéticos. Oncológicos, diabéticos. Inmunosuprimidos. Inmune deprimido. Algunos Trasplan- pacientes que tengan patologías mentales. No tantas, no. Ellos se controlan. Pues- Sistema inmunológico, autoinmunes. Le falta una. Cancerígeno. Hipertensos, muy bien. Cancerígenos no tanto, no son tan polifarmaciados. Adulto A ver, mayor. es un virus. ¿Quién dijo VIH? Muy bien. VIH, sistema inmune, lo dijimos. VIH. O pacientes que cuando meten esteroides baja mucho el sistema inmunológico. Entonces, pacientes de polifarmacias, ojo con eso. Recuerden, doctores, Profe, qué pena. Y los pacientes con lupus que también presentan una inmunodepresión, ahí no Sí. había un proceso el paciente de lupus eritematoso se puede presentar, pero no son tan polifarmacéuticamente manejados. Me explico. Un paciente con VIH, un paciente con hipertensión, no solamente es para controlarlo en el caso de la hipertensión, signos vitales, sino también protección de la mucosa gástrica, sistemas cardiovasculares. Podría, pero entonces, aquí hay una pregunta. Si el paciente consume drogas sintéticas, ¿entraría acá o entraría en cuál hepatitis? En la hepatitis D. Hepatitis D. Sintéticas, profe. Traían la tóxica. D. Ok. Entonces miren, ¿cómo aquí van ustedes manejando eso? Obviamente en la anamnesis estoy totalmente de acuerdo cuando uno toma los datos, pero de entrada cuando los datos le empiezan a ustedes a visualizar el hábito de vida del paciente, automáticamente ustedes, Isa y Tericio, ya empiezan su examen físico. Y en el examen físico, dependiendo de la anamnesis que han hecho, ¿qué van a descartar o qué van a ratificar? ¿Es correcto? Es lo que hacen en el examen físico. Lo que van a descartar o ¿le duele? ¿No le duele? ¿Está hinchado? ¿No está inflamado? ¿Sus heces fecales son de qué color? Muy oscuras, tiene melena, tiene sangrado en la melena, tiene sangrado en las heces fecales, se marea mucho, sí, no, suda mucho, sí, no, etcétera, etcétera. Correcto. Esa pregunta siempre ha sido fundamental.
hay antecedentes de hepatitis, hay antecedentes de hipertensión, hay antecedentes de, por ejemplo, de problemas mentales. O sea, ¿ok? Profe, Dime. hay un caso vivencial que tuve hace años, que es la típica intoxicación con el niño por administrar sobre dosificación del acetaminofén. No sé si de pronto sea un ejemplo, que por ejemplo el papá le administró los 3 cc de acetaminofén, luego la mamá, luego la abuela, y entonces intoxicó al niño. Ahí ¿Ese puede está. ser, ese puede ser un ejemplo? Sí, claro. Eso puede ser, y puede originar una hepatitis tóxica. Ahora, sí. Recuerden que la farmacocinética y la farmacodinamia de los medicamentos es que generan metabolizaciones de desdoblamiento, bien sea gástrico o bien sea hepático renal. Muy bien. Profe, una pregunta, entonces, ¿las drogas sintéticas en qué aplicarían? ¿Cómo, Isabelita? Las drogas sintéticas que ahorita mencionabas, ¿en qué caso de hepatitis aplicaban? ¿Las dosis de qué? ¿De medicamentos? No sé, es que tú ahorita mencionaste, sino que es que me sacó del Zoom y escuché solamente lo de drogas sintéticas. No, Sí, que la porque droga. preguntaste si los de drogas sintéticas en qué hepatitis encajarían, pero no nos Ok. dijiste en cuál. ¿En qué hepatitis? D. ¿De? D. Vale, De, profe, dedo, gracias. dedo. Sí, profe, gracias. Ok. Profe, una pregunta. Permíteme un segundito. Mija, yo atiendo una pregunta acá de un doctor aquí presente. ¿Los corticosteroides o esteroides? Ajá. No tanto. Obviamente son de metabolización gástrica. Corticosteroides. Sí, está entre el mismo combo. ¿Por eso los fisiculturistas entrarían en la hepatitis D como de drogas o en la tóxica? ¿Los deportistas? Sí, los fisiculturistas, por ejemplo, que ellos aplican Los que tantas se hormonas chuzan, y profe. todo. Buena pregunta. Miren, el fisiculturista que someta su cuerpo a ingerir hormonas, esteroides y todas estas cosas podríamos clasificarlos como de la última categoría. Si la hepatitis, de la última categoría. A la tóxica. Cualquier esteroide que se aplique puede considerarse de la última, siempre y cuando la hepatitis. ¿Ok? Profe, dijiste que las drogas sintéticas eran de la E, ¿cierto? Tiene que ser hepatitis como tal, la sintomatología. Dime. Dijiste que las drogas sintéticas eran de la E, ¿cierto? De la hepatitis E. Correcto. Dedo, 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 dedo. La de dedo. Bueno, Profe, una pregunta. Usted había dicho que los pacientes con polifarmacia eran los hipertensos, diabéticos, autoinmunes y usted dijo que era otra de más. ¿Cuál era? VIH, sistemas inmunológicos, por ejemplo, como el VIH. Todo aquel paciente que se tenga que, es que, a ver, la definición de polifarmacia es para el paciente, antes se decía de 10 medicamentos para arriba, hoy en día, tomar de 10, hoy en día de 5 para arriba ya se considera polifarmacia. ¿Correcto? Entonces, ya se puede imaginar el paciente que sufre de hipertensión, pero resulta que las pastillas de hipertensión le dan gastritis, entonces tienen que darle medicamentos para la gastritis y la úlcera, por ejemplo. Pues resulta que el paciente al comer alimentos tiene intolerancia a algún medicamento, algún alimento, entonces tienen que darle el suplemento o del alimento, el complemento que tenga. Entonces, en ese orden de ideas empiezan a aumentarse. Y lo otro, ¿y por qué también se aumenta la polifarmacia? Porque mientras en la medida que un paciente le van dando pepas y pepas y pepas, ¿cómo cree que es el sistema inmunológico? Va menoscabando, va disminuyendo la fuerza de acción. ¿Estamos de acuerdo? Entonces tienen que meterles vitaminas. Y si le meten vitaminas, eso que son coenzimas, entonces tienen que revisarse su sistema enzimático o su sistema nutricional. Y muchas veces el sistema nutricional tiene que ir acompañado con algunos suplementos adicionales todavía. A eso se le llama polifarmacia. Empezamos con un problema patológico o crónico y terminamos desembocados en un arsenal. Normalmente el paciente de polifarmacia
de cuando se le detecta una hipertensión para arriba, ya el paciente que se empiezan a detectar patologías comunes y corrientes, son pacientes en riesgo a que le dé una polifarmacia, y son pacientes que están con polifarmacia, tienen una alta posibilidad de traer una hepatitis. Profe, tú dijiste que Voy. algo desdoblaba. Voy, Natalia. Natalia, ten ahí la preguntita, mi amor. Ok. Aquí tenemos un caso clínico muy interesante, compañeros virtuales. Un paciente que toma, está con polifarmacia, tiene prurito. ¿Dónde lo clasifican para los de afuera? En la C, profe. ¿Dónde lo clasificarían los de afuera? Jennifer, ¿dónde lo clasificaría? En la hepatitis C. Hepatitis C. ¿Y tiene cirrosis? Profe, pues ahí no se mandaría a hacer prueba de antígeno para 3 casos. O sea, por diagnóstico diferencial, me imagino. Correcto, por diagnóstico diferencial puede ser una. No, una. Se han presentado algunas veces la incidencia de una o dos, pero siempre recordemos que hay una que es precursora de la otra. Esa es la más común que se da. ¿Qué es cuál? La B. ¿Que es precursora de cuál? De la C. La B sería Muy precursora de bien. la B, ¿no? Ok, cirrosis hepática. Ojo aquí, la cirrosis es una serie de patologías que se han asociado y han afectado el hígado, donde se manifiesta la pérdida del tejido renal, perdón, hepática, y pues fuera de eso, al perderse ese tejido, la mucosa va a impedir que haya una muy buena proliferación o secreción de los fluidos gástricos, hepáticos. Sí. Afecta aquí el compañero dice que como la insulina se secreta, la insulina, sí, se afecta a la insulina. Es independiente. El desemboco, la desembocadura, la fluido, sigue funcionando, pero se afecta. Por eso es a nivel de páncreas. Y que el fluido llega al hígado. Es independiente, llega al hígado. El fluido le llega, no es que sea independiente, le llega. Más no. Más no, ojo, más no. Puede ser la realidad, ¿no? A ver, miren muchachos. ¿Qué pasa con un hígado con cirrosis? ¿Cómo va a estar la producción de insulina? ¿Aumenta o se mantiene? Disminuye. A ver, vamos por partes. Los de afuera van pensando. Disminuye, ¿no? Porque dice que, pues, que no va a tener la capacidad de producir proteínas o sustancias y mucho menos de procesar nutrientes, hormonas y fármacos y toxinas. Pero el hígado no produce insulina. Correcto. Tiene demasiada, porque no está metabolizando. ¿De acuerdo? Muchachos, los de afuera, contésteme la respuesta. ¿Cuál es la respuesta del paciente? ¿Cómo es para los de afuera, los virtuales, compañeros, cómo es el manejo de la insulina en un paciente con cirrosis? ¿Aumenta, disminuye, se pierde? ¿No disminuye? Aumenta, profe, porque no hay cómo metabolizar eso. Total, Daniel. ¿Cómo metabolizarla? Va a ser un exceso de producción. Ok. Ojo, cuando tenemos cirrosis, la capacidad de disminución de metabolización de proteínas, producir proteínas, metabolizarlas y ayudarlas, disminuye notablemente. Entonces, en ese orden de ideas, un paciente con cirrosis, la posibilidad de que tenga
hepatitis de 1 a 100, ¿qué porcentaje sería de que tenga? Un paciente con cirrosis, hago la pregunta, un paciente con cirrosis, ¿qué posibilidad puede tener de que vaya a hepatitis? De 1 a 100, ¿cuánto le pondrían ustedes? Aquí los presentes dicen 100, 90, 80. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Para los de afuera. Sí, Más del porque 80%. sí, porque ya es una enfermedad crónica que se da. Más del 80% dicen por acá. Doctora Isabela, no la escuché. ¿Cuánto le pone? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? No, profe, yo creo que sí, mayor a 80%. Yo creo que más del 80%, Isabela. ¿Cree? Sí, sí, profe. Oh, ok. Muy bien. Muchachos, la posibilidad de adquirir una hepatitis, un paciente con cirrosis, es más del 50%. Así de sencillo. ¿De acuerdo? Causas, permíteme. Hipoglucemia. La 2. Y entonces, hipoglucemia. Silencio, muchachos. Hipoglucemia. Porque ella tenía deficiencia aquí. Un efecto de rebote, en el caso de él. Nada, nada. No se puede. Un poquito nomás. Bueno, muchachos, por favor, jóvenes, niños, Profe, permítame, ¿estoy en el auditorio? No, ¿quién los controla? Un auditorio que por ahí recibe una carta. Querido profesor, quiero que nos pueda meter a todos en el auditorio porque queremos estar en sus clases presencial, todos. No, si aquí hay 30 y miren. Bueno, veamos. Muchachos, sigamos, permítame. Las causas de lo que estamos viendo de la hepatitis alcohólica. Miren, la hepatitis viral B, C y D, autoinmune. ¿Cómo se da una hepatitis autoinmune? Hepatitis autoinmune es cuando tenemos deficiencia del sistema inmunológico. Aquí hay mucho factor genético de los codones. No tanto. No, el lupus no. Fibrosis quística, ¿qué es una fibrosis? Pedazos extracelulares que se han ido formando. Hemocromatosis. Relacione la palabra. Cambios con la contextura del hemograma de la sangre. Enfermedades relacionadas con el almacenaje, ojo, de glucógeno o glicógeno, hay un error ahí, glucógeno, atresia biliar, la reacción adversa que les dije de la polifarmacia, la exposición a toxinas ambientales. ¿Qué toxina ambiental puede originar eso? Dióxido de carbono.
Ataque repetido de fallo cardíaco acompañado de congestión hepática. Paciente con cirrosis puede presentar falla cardíaca o no. ¿Qué? Atresia biliar. Cambio, alteración. Ok. Miren la foto de un hígado con cirrosis. Ya me dijeron que lo llevaron al laboratorio de morfología y vieron un hígado con cirrosis. ¿Vieron un hígado sano? Al ladito estaba, para comparación. ¿Cuál pesa más? ¿Cuál pesa menos? Ok. Síntomas de la cirrosis hepática. Pérdida del funcionamiento de la célula hepática, cansancio, hay distorsión en la funcionalidad del hígado, debilidad, falta de apetito, náuseas. ¿Cómo se parecen a las demás hepatitis? A ver, aquí preguntan que por qué la falta de apetito es causa de una cirrosis. Puede ser la sintomatología, porque hay saciamiento. Ojo, hay saciamiento. La persona no tiene hambre. Silencio. Ponga en la lógica de la bioquímica. ¿Por qué una persona con cirrosis hepática, ojo, habla de falta de apetito? Sí. ¡Ey, ey, ey, ey! Silencio. Está saciado, está lleno. Esa es la respuesta. Ahí me... Sí. Tumores. Ojo, recuerden estas palabras, adenoma y hiperplasias. Adenomas son tumores no adenomas. Ojo, miren la foto de un adenoma en el hígado. Esa es una foto de algo que no es cancerígeno. Ahora, no, un adenoma no es. Lo que es cancerígeno son las hiperplasias, es alteración celular. Por eso el cáncer es una alteración de las células. Por eso la quimioterapia, la radioterapia, se focaliza en las células malas, las que están degeneradas, llamémoslo así. ¿Cómo? Ya no se localizan, se localizan. Hipertrofia. No, eso es mi hiperplasia. Adenoma no es cancerígeno. Se puede alterar la morfología. Adenomas no son cancerígenos. Ojo, por favor, los adenomas no son cancerígenos, son alteraciones de la mucosa. La diferencia entre un adenoma, que no es cancerígeno, y una hiperplasia, es que la hiperplasia es una alteración de la forma celular. Ojo, el cáncer es una alteración de la forma celular, anormal. Entonces son células anormales de crecimiento, que no van en continuo con el tejido, con la conformación del Pero tejido. ¿cómo? Dime. ¿Dijiste que el adenoma era una alteración de la mucosa? Hay adenoma es una alteración, digamos, de las mucosas, de los tejidos, del tejido como tal celular. Adenoma. El cáncer es alteración, malformación. Aquí lo que puede suceder es que haya una deformación, por ejemplo, pero siguen conservando su forma natural las células en los adenomas. En las hiperplasias es alteración de los tejidos celulares de la célula. Deformación. Normalmente aquí en un adenoma hay normalidad todavía hepática, pero en una hiperplasia ya hay alteración. ¿De acuerdo? Bueno, aquí tenemos los diferentes tipos de tumores, el más común de todos, que es el hemangioma, que es el que más se presenta. Dime, Juan Felipe. No, profe, nada. Ok. Bueno, y lo otro,
A nivel de la cuestión de los tumores hepáticos, llamémoslo así, hay una alta incidencia genética. Y esa alta incidencia genética se puede presentar en aquellas familias donde han habido parientes alcohólicos, tabaquismo fuerte y severo. Y obviamente adicciones. Tumores hepáticos malignos se caracterizan que se presentan hepatitis B, cáncer de hígado, alteraciones. No necesariamente deben de venir con cirrosis. Se puede presentar cáncer hepático sin cirrosis. Hepatoblastoma, cuando se da en el lóbulo derecho. Ese es otro tipo de cáncer. Ese es más bien biliar. Sí, mucho depósito. No, cuando aquí hay un compañero que dice que esas células que se pegan al hígado, que no son metástasis, no. Metástasis es cuando no solamente ataca el hígado, sino que otro órgano. Pero cuando está oficialmente aplicado en el hígado, solamente en el hígado, ya estamos hablando de tumor como tal. Si pasa y pasa al hígado, ya hizo metástasis. Sí, señor. Muy bien. Otro tipo de cáncer, mírenlos ahí, son tumores que van a afectar, o algunos afectan a los túbulos o microtúbulos hepáticos, por donde circula. Manifestaciones clínicas de este tipo de pacientes. Van a decir qué diferencia hay. Ictericia, colestasis. Ay, se me escapó. No. Ya, se me escapó, qué pena. Me escapó. Hipertensión portal, ascitis, encefalopatía del hígado, insuficiencia hepática. ¿Qué diferenciarían ustedes ahí con respecto al paciente con hepatitis? Flujos de bilis, colestasis. Es disminución del flujo biliar. Muchas gracias. ¿Cómo? A ver, ¿dónde estarían las diferencias con respecto a las otras? Agrandamiento del hígado. ¿Dónde estaría la diferencia? Para que ustedes lleguen directo a decir, es esto. Crecimiento. Que aumenta el tamaño. Es más, para que la siguiente gráfica aprecien. Ictericia, ya la conocen, los efectos, las causas de la colestiasis, disminución del flujo biliar. Miren ahí. Entonces, esa sensación de sentirse lleno, miren el tamaño cómo cambia. Vuelvo y hago la pregunta, ¿dónde estaría la diferencia? Hepatomegalia, ¿dónde más? ¿Aumenta la presión arterial por culpa de la presión portal? Ya. Ahora, el paciente, quiero que me digan los de afuera, el paciente con la lámina 2, lámina 1, hígado normal, lámina 2, ¿puede tener distensión o problemas respiratorios? Sí. Sí. Sí, profe. Andrés, ¿por qué? Andrés me va a contestar, Andrés. Profe, porque estaría afectando directamente el diafragma y el diafragma es el músculo que ejerce el 80% de la respiración. ¿Están de acuerdo los presentes? Voy a ver un paciente con músculos accesorios de la respiración.
Pero Ok. igualmente Esos músculos Está reseñando la accesorios caja no torácica. suplen Va. la respiración total. Sí. Y aquí tenemos una fuerte presión del hígado agrandado. Y ese hígado agrandado es lo que da la sensación de llenura. Por eso, correcto. Y entonces muchas personas a veces confundimos esa patología con insuficiencias respiratorias o problemas respiratorios. Y se dan cuenta que es que era el problema del hígado y entonces ya no es el problema del neumólogo. ¿Es problema de quién? Del hepatólogo. ¿De acuerdo? No, ya es. No es que se ahogue. Aquí me hizo una pregunta que si la mujer está embarazada y tiene eso, ¿qué pasa con el embarazo? ¿Qué pasaría, ya que vieron las diferencias de mujeres, el metabolismo de la mujer embarazada? Para los virtuales, la pregunta es, ¿la paciente tiene hígado agrandado? ¿Cómo va a ser el parto o cómo está la situación de gestación? Los de afuera. Riesgo. ¿Se afecta? Muchachos, hasta este momento, cuando una mamá en gestación, por favor, tiene el hígado agrandado, normalmente lo que se manda es hospitalización o se manda de reposo en casa porque baja la inflamación y estando acostada permite respirar mejor porque no está haciéndose presión del hígado, del surco diafragmático, ¿de acuerdo? No está haciendo presión. ¿Qué se nos acabó? Ok. Bueno. ¿Apagan el aire? Ok. Hipertensión portal, ahí las tienen. Síntomas de la... Sí. Sí. Ok. Jóvenes, miren acá. Ascitis. Acumulación de los líquidos, jóvenes. Ojo con esto. Miren ese abdomen de la foto presente ahí. Síntomas de la ascitis, distensión abdominal, causa malestar y disnea. Cuando una persona llega en esas condiciones, ¿ahí tiene el hígado agrandado? Sí. Para llegar a este extremo, esta persona, ¿qué pudo haber pasado? Profe, puede haber cambios en la presión oncótica y la osmótica, ¿no? Pero ¿por qué? ¿Por qué? La que me acaba de responder eso, ¿por qué? No. Perdón, a ver, dime. Las personas que son alcohólicas, ¿cómo es el abdomen? Redondo, como si estuvieran embarazados. Ok. Sí. No, no es brilloso. Es distensión. Ok, muchachos. El hígado puede afectar el sistema cognitivo. No. No es que se vuelvan, aquí acaban de decir que se vuelvan. No. ¿Por qué? A ver, muchachos, permítame.
A ver, para de afuera. A ver, muchachos, silencio. Muchachos, silencio. Hey. Doctora, levántame la mano. Correcto. ¿Por qué, cómo llega al cerebro? Vía sanguínea. ¿A través de qué? ¿O por quién? ¿Cómo qué vena o qué arteria? Ok. Para los de afuera. ¿Por qué una encefalopatía hepática afecta el grado cognitivo de las personas? Para los de afuera, compañeros. será por el retorno venoso. Por el retorno venoso. ¿Qué tiene que ver el retorno venoso? Profe, pues que como el hígado no va a estar cumpliendo bien sus funciones hepáticas, pues entonces la sangre se va a ver alterada y pues sí, posteriormente se va a oxigenar para llegar al cerebro, pero pues creo que esa oxigenación no va a ser óptima. Correcto. Y esa oxigenación y ese torrente sanguíneo puede llevar residuos hepáticos, proteínicos. Yo supongo que sí, por eso es que no es Sí. tan óptima la Ahora oxigenación. sí, Eric. No, no tanto ahí no tiene la neurotransmisión. Aquí simplemente es que en el torrente sanguíneo, todas las toxinas que no se han podido eliminar por parte del hígado ante un mal funcionamiento de este empieza a circular por toda la sangre y entre esas a nivel proteínico se va a depositar a nivel cerebral, generando trastornos. Por ejemplo, albúmina, creatinina se Correcto. aumenta. Correcto. Muy bien, Hay otro, Víctor. creatinquinasa. Bueno, se van ¿Qué más? acumulando todos. Muy bien. Esas son las que se aumentan. Las que se depositan, aumentan y circulan. No, no alcanza a filtrar. No. Sí. Y entonces, si no hay mielina, ¿qué pasa? Circulación. Ok. Muy bien con la anatomía. Si no hay potencial, entonces, ¿cómo es la permeabilidad de esa membrana? ¿Pueden pasar fácilmente? Eso es lo que pasa. Pasa a nivel, y entonces se encuentran las personas que sufren de encefalopatías hepáticas, tienen temblores, tienen parálisis o parestesias, tienen convulsiones, tienen alusiones, y, en fin, eso es lo que llaman encefalopatía hepática. Y muchas veces también a nivel de psiquiatría llega el paciente con esa sintomatología y lo primero que hacen antes de revisar el cerebro, le revisan el hígado. Ya saben por qué. Porque quieren ver cómo está el hígado. Si el hígado está normal, sí tenemos una deficiencia de serotonina cerebral o alguna deficiencia de dopamina, por ejemplo, que genera esta serie de convulsiones. Dime. Correcto, en el hepato. Por eso se llama encefalopatía. El problema, el alcohol es un problema. No se van a metabolizar, no se puede metabolizar adecuadamente. Entonces, por eso lo que tiene que eliminarse del hígado sea por el torrente sanguíneo. Hemotoxicidad. Ok. Y hablemos de insuficiencias hepáticas, muchachos. Normalmente las insuficiencias hepáticas se da, por favor, cuando una gran porción del hígado está alterado. Hay deficiencia, eso se llama insuficiencia hepática. Puede ser por trastorno o por daño. Un daño puede ser la cirrosis. Un trastorno es un mal funcionamiento. ¿De acuerdo? Entonces, síntomas de las insuficiencias hepáticas. Toxinas.
Genera. Sí, el ácido nítrico es una señal, pero antes de llegar a esa parte química, tienen que mirar los cambios de estado de ánimo, falta de sentido común, sueño, confusión. Habla, hay dislexia. Ojo, el habla es muy lenta, hay desorientación, pérdida del conocimiento. Y todas esas son sintomatologías que se pueden confundir con alguna alteración psiquiátrica. Entonces, esto ratifica que muchos pacientes psiquiátricos lo primero que le hacen es mirarle qué también, para ver si hay insuficiencia o encefalopatías hepáticas. Porque se depositan. Bueno, factores de riesgo. Pacientes con problemas crónicos, de infecciones crónicas. Sí. Los hombres que tienen sexo con hombres, hepatitis B, residentes o viajeros. Por eso en algunas anamnesis se pregunta, ¿ha viajado los últimos 15 días? ¿En dónde ha estado? ¿Ha estado en zona Malsanas? ¿Que estuvo en Tuluá? ¿Qué estuvo haciendo en Tuluá? Ok. Bueno, factores de riesgo para enfermedades hepáticas, hepatitis C, uso excesivo de drogas intravenosas, sexo traumático, violencia en el sexo, mija. Sexo traumático, aquí preguntado que qué es eso traumático, con violencia. Sexo traumático, donde se utilizan ciertos aparatos. Hace 2 años a la clínica de Los Remedios llegó una pareja donde tenían en el ano y no lo pudieron sacar, se les quedó incrustada una botella. No es que estaba tomando mal, al revés, no. Eso es sexo traumático. Infección de transmisión sexual, transmisión o presencia de VIH. Paciente con VIH es muy frecuente que tenga hepatitis C. Factores de riesgo de la edad, consumo de alcohol, diabetes mellitus. A mayor edad, mientras más edad se tiene, más duradera la infección. ¿Oyeron? Dura más la infección, el tratamiento, es más largo. Mayor de edad. Mientras más. ¿Por qué? Porque el sistema inmunológico va decayendo, no así, decayendo. Ok, bueno. Diagnósticos, pruebas de laboratorio de sangre y orina, radiografía, ecografías, biopsias y citologías, tratamientos. ¿Cómo? Se mete por una... Saca con sangre también. ¿Cómo? La camarita, ¿cómo llama? ¿Cómo se llama el método de la camarita? La parascopia. Ok. Muchachos, para finalizar, ¿cómo? Nada de preguntas, porque han preguntado demasiado. Muchachos, ¿cómo se cuida un hígado? No automedicación, reducción del consumo de alcohol, comida moderada. Ojo, aquí no es que el que come 2 o 3 bandejas porque es que quedó llenito, estaba muy rico el plato, es saludable. ¿De acuerdo? Comida, disminución o pérdida, nada de tabaco, ejercicio físico, reducción ingesta de azúcares, ¿oyeron? Y grasas, consumo excesivo de frutas. Consumo excesivo de frutas. Hay que meter mucha fruta para proteger el hígado. Ojo, recuerden, consuman bastante fruta. Recomendaciones. Mucho consumo de frutas. Ejercicio físico. Hábitos sedentarios, disminuirlos. Así se maneja esto. Isabelita, las fotos, muchachos, Vale, conectan la cámara. Oh, puta. Lo voy a levantar. Isabelita, muchachos, me prenden la cámara. Isabelita, me colaboras, Pofis. Y a los presentes, cambio de secretario porque
Esperen un momentico que queda